Gobernador, gracias por recibirnos en Casa Puebla. Muchos de tus críticos dicen que estos programas de reembolsos a los contribuyentes cumplidos en materia de fotomultas, de agua, dicen que tiene el objetivo de ganar votos, que es de corte populista. ¿Qué respondes a esto? Bueno, yo creo que el fomentar la cultura del pago es exactamente lo opuesto al populismo. Es tratar de crear corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. Y en este contexto, recordar que el programa de fotomultas, desde su origen, y lo comentamos con toda claridad, tenía como único objetivo salvar vidas, reducir el número de accidentes que se estaban dando en la zona metropolitana de Puebla a causa del exceso de velocidad, y que afortunadamente se encontró un esquema tecnológico que nos permitía con toda transparencia poder combatir esta situación, y por supuesto que al principio se pusieron multas muy onerosas precisamente para inhibir la conducta que estábamos buscando evitar, esencialmente el que la gente fuera a velocidades que causaban accidentes y muertes. Pero ahora que hay un beneficio dicen que es una medida electorera. No, insisto, el tema es cuáles son los resultados de esta política pública, que es lo importante. Al final del día, insisto, si nuestro objetivo era salvar vidas, ¿qué tanto logramos? Pues te quiero decir que si comparas los 2 años previos a la entrada de fotomultas con los 2 años y medio de la aplicación de las mismas, se redujo 91% el número de accidentes, 94% el número de lesiones y 62% el número de fallecimientos. Es decir, el programa fue exitoso. Desde el año pasado tomé la determinación de modificar el criterio, porque ya hay una cultura vial que se dio en la mayoría de los poblanos. Oye, gobernador, en este momento obviamente estás preparado para este tipo de críticas. Digo, estamos en un proceso, en la víspera del proceso electoral, y de pronto aparecen personajes del PRI acusando a tu administración, señalando. ¿Y cómo piensas responder, o simplemente los vas a ver pasar como parte del mismo proceso electoral? Bueno, tendré que ver la ley que te permite y qué no hacer durante el proceso electoral, pero nosotros hemos tratado de ser muy puntuales cuando hay algún señalamiento, de que haya aclaración con datos, no dimes y diretes y ellos dicen, nosotros decimos, sino cuál es la realidad. Por ejemplo, hablaron de pobreza y diciendo que había aumentado la pobreza. ¿Con qué elementos? Nosotros les contestamos con los datos de Coneval que muestran que Puebla es de los estados que más avanzó en combate a la pobreza, que en 4 de los 7 indicadores fue primer lugar y que en los 7 tuvo mejorías. Y luego hicimos el comparativo con las administraciones anteriores para no dejar lugar a dudas de que vamos por el camino correcto. Pero regresando al tema de las fotomultas, que sí me parece importante señalarlo. Ante el éxito del programa, modificamos el esquema, por ejemplo, para que la primera fotomulta fuera un apercibimiento, que solamente te señalaran que ibas a exceso de velocidad, pero no tuvieras que pagarla. Y luego se redujo el monto de las multas y se está buscando solamente castigar a quienes sean reincidentes. Me pareció que si el programa no tenía como objeto la recaudación, la mejor manera de mostrarlo era cómo le vamos a regresar a las personas que fueron puntuales en el pago de fotomultas. 32,000 personas que en los primeros 10 días de que fueron multados, pagaron sus multas y se les regresó el 25% del monto. Eso es fomentar la cultura del pago. Y a las personas que deben fotomultas, que por consiguiente en una situación económica muy complicada como la que atraviesa hoy el país, no pueden pagar el control vehicular y con eso implica que no tienen la exención de tenencia, pues obviamente queremos apoyarlos. ¿Y qué es lo que se hizo? Aplicar con retroactividad el nuevo modelo de fotomultas que les permite tener ahorros a quienes tengan adeudos, que van del 100%, si solamente era una fotomulta, hasta un mínimo de 38% que estarían ahorrando. Oye, el PRI está muy interesado en hablar de la deuda, pero hoy el periódico Cambio recuerda una historia, que cuando tú eras gobernador electo, te enteraste que 2 días después de las elecciones, el exgobernador Mario Marín ejerció un crédito por 2.500 millones de pesos que nunca fue aclarado en qué se utilizó. ¿Por qué no se sabe en qué utilizó los más de 6,000 millones de pesos que contrató Mario Marín de deuda? Es un misterio para todos. Yo tampoco podría decírtelo con certeza. Estuve haciendo una evaluación incluso de la deuda de Puebla
y su origen, por ejemplo, Bartlett utilizó la deuda para el SUAPAP, Melquiades para las carreteras de Cota, concretamente Teciutlán y Huauchinango, que finalmente cuando se hacen este tipo de inversiones, entiendes, hubo un recurso, se destinó a este proyecto y ese proyecto además está generando un ingreso al Estado. En el caso de los 6,000 millones de pesos de deuda de la administración anterior, realmente no tenemos claridad a qué obras o acciones se destinaron. ¿Se gastó en salarios, en pago de Nunca, o sea, nunca hubo facilidad de confirmar, de justificar esos pagos. No tenemos claridad porque al final del día pues entra el crédito y se pudo utilizar en diferentes proyectos y subsanar necesidades, en fin, me parece que es triste el no tener claridad y que además ninguno de los poblanos tengamos, porque puede decir, bueno, es que hicieron este hospital o hicieron este distribuidor vial o hicieron el segundo piso de la autopista México-Puebla, bueno, pues entonces entenderías a dónde fue a dar el recurso. Pero como tú comentas, lo más difícil de explicar es cómo a unos meses de acabar la administración todavía ejercieron 2.500 millones de esa deuda. Oye, entonces no es curioso que todas estas voces muy interesadas en cuestionar la supuesta deuda que tiene Puebla no hicieron nada en los tiempos de Marín por cuestionar en qué se utilizaron los 6,000 millones de pesos de hace 5 años y que todavía se van a pagar durante varios años. Sí, yo simplemente decirte que en lo que va de mi administración hemos pagado 1.630 millones de pesos entre intereses y amortización de capital. 1.630 millones de pesos. Hemos logrado reducir la deuda de 9.105 millones de pesos, que fue el monto que nos heredaron, a 8.608 millones de pesos, que es la cifra actual, que además, como tú sabes, Arturo, es una determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ellos tienen toda la información y que no se puede contraer un crédito si no tienes el visto bueno de la Secretaría de Hacienda. Pero digamos, estos críticos, curiosamente, son personas muy cercanas a ese grupo que administró el Estado hace 6 años. Es decir, le ha faltado, carecen de autoridad moral para hacer el señalamiento en última instancia. Pues yo creo que los poblanos nos conocemos y que cada quien podrá determinar qué validez o qué credibilidad le da a lo que diga una persona. Nosotros siempre hemos procurado que cuando hacemos un señalamiento o cuando hacemos una afirmación, la tengamos sustentada por una fuente externa, como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como son las calificadoras Standard & Poor's y Fitch Ratings, que son las que están evaluando la deuda del Estado y que además le han dado grado de inversión, señalando que es el 5º estado con mayor solidez financiera del país. Recientemente salió un artículo publicado en un medio nacional en donde se hacía un comparativo de los 2 estados que van a tener elección estatal este año y que el único que había reducido la deuda, no solo no la había aumentado, sino que había reducido, es el estado de Puebla. ¿Sientes que las próximas elecciones son un referéndum a tu gobierno? Es decir, ¿van a calificarte los poblanos lo que hiciste los últimos 5 años? Yo creo que no tiene nada que ver conmigo ni con el presidente de la República, que ni él ni yo vamos a las urnas, él y yo tenemos encomiendas, él por un periodo todavía mayor al que me resta a mí, que nosotros hemos llevado a cabo obras, acciones, programas, tratando de responder a la confianza que nos dieron los ciudadanos al elegirnos, que hemos tenido la posibilidad de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, con municipios emanados de distintos partidos, pero me parece que es importante destacar que la elección se va a dar entre los candidatos y candidatas que estarán en la boleta, que será, desde mi punto de vista, un ejercicio en donde los ciudadanos deban de comparar las trayectorias de cada uno de ellos, la capacidad probada o no en los diferentes encargos que hayan desempeñado, la preparación académica, la honestidad, la eficiencia, que son finalmente ellos quienes van a hacer propuestas para poder ganar la confianza de los ciudadanos. Pero hace 6 años tú le pediste a los poblanos que abrieran los ojos. ¿Tú crees que valió la pena que abrieran los ojos, que abriéramos los ojos
en el balance de cómo recibiste a Puebla hace 5 años y cómo la vas a entregar y el juicio que se debe hacer sobre tu gobierno? Pues mira, creo que la mejor manera de hacerlo es preguntarle a alguien que no haya venido en 5 años a Puebla, invitarlo a que venga. Y preguntarle, ¿ves diferencia en el Estado o lo ves igual? ¿Lo ves mejor o lo ves peor? Creo que ese sería el análisis más objetivo que podríamos hacer, o simplemente cerrar los ojos e imaginarnos qué hubiera pasado si Zavala fuera el gobernador, pensar si tendríamos un segundo piso que se está construyendo, si tendríamos los hospitales que hoy tenemos, las universidades, la infraestructura educativa, las pavimentaciones en concreto hidráulico, los distribuidores viales, la infraestructura carretera, si Audi estaría en Puebla o no, si Volkswagen hubiera recuperado la confianza para seguir invirtiendo en Puebla o no. Me parece que esa es la mejor medida para poder determinar si la decisión fue o no correcta. Parece que ni siquiera el PRI se atreve a criticar los resultados que has entregado, sino que cuestiona el método, ¿no? Es que nos endeudó hasta la eternidad, es que hay PPS, es que no sé qué, pero no están cuestionando todos los resultados que has entregado y que tú acabas de enumerar. Sí, por supuesto, y además la realidad, insisto, es que hemos logrado reducir la deuda y que han entrado a un debate de un esquema que se creó en el Estado de México, que ha venido utilizando el gobierno de la República y que por ley no clasifica como deuda. Yo lo he estado tratando de explicar. Es como si tú cuando vas a una empresa y adquieres un teléfono celular, te dicen, bueno, te doy el teléfono celular y tú vas a tener el contrato conmigo durante 2 años y tú vas a tener esta tarifa, vas a tener derecho a tantos minutos al mes y vas a pagarme una determinada cantidad, como si yo te dijera en ese momento que debes los 2 años de telefonía celular. Va a decir, oye, espérame, pues si ni siquiera me he gastado los minutos, ¿cómo va a ser posible que lo consideres como deuda? Es el mismo ejercicio con los proyectos público-privados, sobre todo con los PPS, y además señalar que hay 3, porque de pronto pareciera que se han hecho muchos. Son 3 los que se han hecho en el Estado, cada uno perfectamente explicado, documentado, y explicando también que se han eliminado, por ejemplo, las rentas. Había 323 espacios que rentaba el gobierno del Estado de Puebla con una inversión de 100 millones de pesos al año en rentas. Hoy se destinan 0 pesos, 0 centavos a rentas, no se tiene ningún inmueble rentado en la entidad y además los ciudadanos tienen la ventaja de poder realizar todos los trámites bajo un mismo techo. Antes tenían que ir de un lugar a otro a estos espacios rentados a recibir el servicio de distintas dependencias. O sea, ¿quiere decir que las críticas más bien, esas críticas sí son más electoreras? Bueno, yo creo que sobre todo cuando hay una crítica, yo pregunto, bueno, ¿cuál es el fundamento? Dame los elementos. Han hecho críticas tan ridículas como el tema de pobreza. Cuando recibes un reconocimiento de Coneval, que por cierto a nivel nacional dijo que las cosas no van muy bien, pero reconoce al Estado de Puebla y de pronto hacen el señalamiento de que hay pobreza, ¿con base en qué? Yo creo que cuando tú haces una afirmación, tienes que poder soportarla con datos duros. Por ejemplo, si hablamos de deuda, el tiempo en que hubo mayor deuda en el municipio de Puebla en la historia, y no es una percepción, sino un dato duro que ustedes podrán revisar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es cuando fue Blanca Alcalá presidenta municipal. Ese fue el momento en que hubo mayor deuda pública en el municipio de Puebla y la deuda se redujo ligeramente en la administración de Eduardo Rivera y se redujo una vez más en la administración de Tony Gali, y esas son cifras oficiales que nadie puede cuestionar y sin embargo nosotros habíamos tratado de ser respetuosos, pero me parece que ese tipo de señalamientos son los que sí tienen un soporte. Si quieren hacer señalamientos en términos de la administración estatal, pues que nos digan cuál es el soporte para sus afirmaciones. Oye, gobernador, para ir terminando un poco, hay muchos temas que preocupan a los poblanos, muchos de ellos vinculados a los temas de la seguridad pública, que siempre son complejos, pero en especial hay un tema que causa, digamos, preocupación en muchos sectores, que es este tema o lo que refieren como feminicidios en la entidad y que se ha pedido constantemente una actuación
más puntual o más enérgica del gobierno del Estado, aunque bueno, pues los feminicidios los cometen las personas, ¿no? Y tú has referido en varias ocasiones que hay una pérdida de valores en la sociedad, pero ¿tu administración plantea algo en especial para atender este tema y esta preocupación? Bueno, se han venido llevando a cabo una serie de acciones precisamente para generar conciencia, para invitar a las personas que sufren violencia familiar a que la reporten, porque normalmente hemos observado que quienes cometen un feminicidio son personas que habían estado reiteradamente llevando a cabo actos violentos contra su pareja, que es la minoría de las veces cuando fue un acto espontáneo. Entonces, en la medida en que podamos tener esas denuncias, el gobierno puede actuar. Eso es lo que hemos estado buscando hacer. Pero en materia de seguridad te diría que el tema más delicado que enfrenta la entidad es el robo a combustible por la presencia de delincuencia organizada, y en este sentido también aclarar que por ley es competencia federal. La Ley Federal de Hidrocarburos deja muy claro que ese delito es de competencia federal. Sin embargo, el gobierno del Estado nunca ha rehuido su responsabilidad. De hecho, todos los días el gobierno estatal y la policía estatal toma vehículos cargados de combustible robado o detiene personas, pero incluso cuando lo hacemos, se las tenemos que ir a dejar a la PGR porque ellos son los únicos que pueden consignarlo. Sobre este tema de la inseguridad y sobre, a grandes rasgos, de los 5 años que llevas al frente de la administración, ¿cuáles crees que han sido los aciertos y si has visto algunos detalles que tienes, que has visto hay que corregir en este lapso de tiempo que llevas ya? ¿En materia de seguridad? No, bueno, digamos, seguridad siempre es el coco duro de todos los políticos, todos los gobernantes, pero hablando en general, ¿no? Bueno, en seguridad te diría, el gran reto es la vecindad que tenemos con estados como Guerrero y Veracruz, que están viviendo momentos bien complicados, y por eso hemos llevado a cabo inversiones como los arcos de seguridad, como el cuartel militar en Jicotepec, proyectos que nos permitan blindar al Estado. Sin embargo, es un tema extraordinariamente complicado, sin duda. Me parece que en cualquier administración, como la conformamos seres humanos, pues hay aciertos y hay errores. Y en este sentido, como cualquiera, nosotros hemos sin duda cometido errores y tratamos de hacer el mejor papel posible y tratamos de cumplir al máximo de nuestra capacidad. Sentimos que en un balance general el progreso está a la vista, que los indicadores son positivos, pero soy el primero en reconocer que falta mucho por hacer. Y desgraciadamente el ejercicio de gobierno es muy complicado porque tienes recursos limitados para atender necesidades prácticamente ilimitadas. De tal suerte que tienes que priorizar, porque el presupuesto es un ejercicio de suma cero, en donde para darle a una cosa, para hacer una obra, tienes tal vez que dejar de hacer otra. Y es el mismo problema que enfrentan las amas de casa mes a mes, en donde tienen una serie de necesidades, pero tienen que ajustar al presupuesto disponible, y ahí van tratando de priorizar, siempre pensando en los hijos, en la educación, en la salud. Lo mismo trata de hacer el gobierno del Estado. Por último, gobernador, hemos visto que a lo largo de estos 5 años, los secretarios del gobierno de nivel federal, de educación, de desarrollo social, de seguridad, han venido y han reconocido los logros de tu administración. ¿Se vale que frente a estos reconocimientos que te da el gobierno federal ahora vengan críticas coyunturales, oportunistas, dada la cercanía de la elección? Y del mismo partido, ¿no? Bueno, yo creo que debemos entender que los gobiernos y los partidos vamos en carriles diferentes, que ha habido una extraordinaria relación con el gobierno federal, que ha habido mucha generosidad del presidente de la República, que hemos logrado construir juntos una serie de proyectos, de propuestas, que hemos apoyado iniciativas del propio Ejecutivo Federal, como fue la reforma educativa, y que aquí en Puebla fue de los pocos lugares en donde se armonizó la ley local de manera muy ágil para poder implementar la reforma federal,
que cuando hay programas, por ejemplo, de evaluación magisterial, mientras que en otros estados se vuelve un problema, en el estado de Puebla cumplimos y apoyamos las propuestas del gobierno de la República, y creo que en este sentido no podemos tener queja de la manera en que hemos trabajado, y creo que ellos tampoco podrían tener queja de la forma en que nosotros hemos hecho la parte que nos corresponde en todos los rubros, en el sistema de justicia penal acusatorio, ahí están las casas de justicia que hemos hecho de manera coordinada, en el cuartel de Jicotepec, que también hicimos de manera coordinada, en diferentes obras de infraestructura educativa. Creo que ha habido muy buena colaboración, de tal suerte que no ves ni estarás escuchando las críticas de mi gobierno al gobierno de la República, que al contrario hemos estado buscando siempre tener una estrecha coordinación, una buena comunicación y sobre todo el poder trabajar juntos con la convicción de que podemos lograr más juntos que cada quien por su lado. Lo mismo sucede con los municipios. Sin embargo, los partidos están en otra dinámica. Los gobiernos tenemos una responsabilidad pública y los ciudadanos, que son mis jefes y mis jefas, también son jefes y jefas del presidente de la República y del presidente municipal. Estamos obligados a ir más allá de nuestras diferencias ideológicas para llevar a cabo obras y acciones en beneficio de la gente, mientras que los partidos políticos están en una lógica electoral. Ellos están haciendo lo que consideran para tratar de obtener un resultado favorable. Nosotros respetamos lo que ellos realizan, no siempre compartimos los métodos. A mí me parece que sería buena una campaña de propuestas, una campaña en donde se puedan contrastar visiones del Estado, proyectos, acciones que se podrían emprender, que se pueda evaluar la viabilidad técnica, financiera, jurídica de los diferentes planteamientos que hagan los candidatos y candidatas. Ojalá ese fuera el tono de las campañas. Sin embargo, cuando hay este tipo de señalamientos o cuestionamientos, estamos obligados a salir, a dar la cara y sobre todo a poder explicar con mucha claridad todos los puntos, no solo como un punto de vista personal o de mi gobierno, sino con las cifras que nos avalan por parte de organismos No va a independientes. callar el gobierno ante las mentiras. Habrá que ver legalmente, tengo que estar sentado con mis abogados, sé cuáles son las limitantes en la veda en términos de promoción de acciones de gobierno, sé cuáles son las limitantes en términos de los colores institucionales que no se pueden utilizar en los eventos públicos, tienen que ser colores neutros y eso por supuesto estaremos cumpliendo a cabalidad, pero debo decirte que no he hablado con los abogados del Estado para que me digan qué sucede si hace un señalamiento, si a pesar de la veda puedes ir a contestar o si lo tiene que hacer de un partido a otro. Eso realmente no lo sé y queremos ser muy cuidadosos y cumplir con cabalidad las leyes electorales. Muy bien, te agradecemos esta entrevista, gobernador. Gracias, Arturo, muchas gracias. Gracias.